Y la palabra que tenemos en Job 42:10 dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y quiero decirte en esta palabra es que hay 2 puntos importantes. Y es que Job, en medio de su prueba, no oró por él. No oró por lo que había perdido, que había sido su familia y sus posesiones. Oró por los amigos que habían ido precisamente a reclamarle a él. Venían a acompañarlo, pero realmente terminaron reclamándole, terminaron acusándolo. Y Dios hace que Job ore por ellos. Y es por eso que te quiero decir que Dios, cuando Dios tiene el control, no importa por dónde tú estés viviendo o que estés pasando en este momento, el Señor va a hacer grandes cosas contigo también. No importa que hayas perdido tú en este momento, pero el Señor va a darte una doble porción solamente porque tú vives agarrado de Él. Y en ese orden de ideas, el título que le hemos puesto a la palabra es precisamente levantados con una doble porción. Y cuando estábamos en medio de la alabanza, la última alabanza decía que el Señor lanzó sus lazos de amor. Y es el amor de Dios precisamente lo que nos mantiene, lo que nos sostiene en medio de la prueba. Es el amor de Dios lo que hace que nosotros echemos todo temor. Y es por eso que nosotros sabemos que independientemente a la prueba que tú estés pasando, la que estamos pasando nosotros, sabemos que Dios se va a manifestar de manera especial y sobrenatural. Porque el único que puede tener el control de lo sobrenatural es Él. De lo natural de pronto nosotros podríamos tener el control, pero el Señor hoy te está diciendo: si creé los cielos y la tierra y el firmamento lo diseñé yo, ¿cómo no voy a darte lo que tú necesitas? Y es que en estos momentos son tiempos difíciles y el mundo está pasando por tiempos difíciles. En estos momentos no simplemente hay una pandemia, la cual desconocemos, no sabemos cómo se contagia uno, en dónde se contagia, no sé si está aquí, no sé dónde está. Pero sí te dice que te tienes que lavar las manos, que tienes que tener tapabocas, que tienes que tener un distanciamiento social. ¿Por qué? Porque es un enemigo invisible, ¿cierto? Así actúa el enemigo. Nunca lo ves, pero ¿sabes qué? Te da tu garrotazo cuando estás descuidado. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, cubiertos con la coraza que el Señor nos da, con las palabras, apercibidos permanentemente, porque sabes que en los momentos difíciles la tendencia del hombre es precisamente olvidarnos de las promesas de Dios. Y esa es nuestra herramienta, porque las promesas de Dios están en su palabra. Y casi siempre en medio de la dificultad tú te olvidas de la palabra, porque tú quieres resolver la circunstancia con tus propias fuerzas. Y con tus propias fuerzas, ¿sabes qué es? Es comer pan de fatiga. Comes un día y el otro no sabes. Pero cuando tú tienes tu esperanza en el Señor, tú entiendes de que en el Señor cada día es una victoria. Y así como mandó maná del cielo para sostener a su pueblo, así lo va a hacer contigo. Pero solamente tú tienes que creer en la palabra del Señor. ¿En quién has creído? Es la pregunta hoy. Porque si estás pasando por dificultades, eso no quiere decir que no has creído en el Señor. Solamente que en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades el Señor se va a glorificar en tu vida y va a servir de ejemplo para otros. Cuando yo leía la palabra de Job, yo decía, en estos tiempos Job sería un influencer. ¿Por qué? Porque los influencers son aquellos que muestran una circunstancia, unos esfuerzos mayores y las personas quieren seguirlo, quieren hacer lo mismo que esa persona. Por eso se llaman influencers. Y Job es un ser, hijo de Dios, que es un influencer para nuestra vida. Porque si Dios permitió que estuviera la historia de Job en la palabra aquí escrita, es porque Él quería que fuera un referente para tu vida y para mi vida. Y yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Cómo tú crees que Dios te describiría? Cuando yo leía esta parte me salió esa pregunta. ¿Cómo Dios me describiría a mí? Yo decía, caramba, qué cosa difícil.
¿Y sabes por qué? Porque tengo miles de defectos. Porque no soy perfecto. Porque me equivoco. Porque juzgo. Porque mi comportamiento en algunas oportunidades, por mis propias vanidades, no es lo mejor. Pero Dios hoy nos está diciendo: revisa tu comportamiento. Porque hay algo especial. ¿Sabes qué era lo más espectacular cuando leía la historia de Job? De cómo describió Job, el Señor, a Job. Y dijo: hombre recto, intachable, teme a Dios y vive apartado del mal. Pero no solamente fue la visión del Señor hacia Job, sino cómo los demás veían a Job. Y dice la palabra de Dios que entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Job vivía en la península arábica y era un hombre muy rico. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando en este momento? En este momento lo que la gente está buscando es la última parte de esta fracción de la palabra. La gente anda buscando el reconocimiento. La gente no está buscando la presencia del Señor, ni el temor al Señor, ni apartándose del mal. Y buscando ese reconocimiento, por lo general se pierden. ¿Sabes? Hoy el afán del celular, estar en el Instagram, es lo último. ¿Qué buscas? Reconocimiento. ¿Cuántas personas leen, te dan like a lo que tú escribes allí? Siempre está destinado a que siempre estés buscando, perdiendo el tiempo, dedicando un tiempo mayor que el que tú le podrías dedicar al Señor, buscando que un reconocimiento, haciendo poses, haciendo fotos. ¿Para qué? Para que la gente vea qué espectacular estás viviendo tú. Porque todos quieren ser influencers en el mundo. ¿Cuántos queremos ser influencers de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ser influencers de esa manera? Que la gente pueda decir que tú eres un hombre recto, intachable, que eres temeroso del Señor y que te apartas del mal. Ese es el reconocimiento que el Señor te debe dar. Y cuando el Señor te da ese reconocimiento, viene el de los hombres. Pero tú debes de buscar todos los días de tu vida el reconocimiento del Señor, no el reconocimiento tuyo. En las escrituras, leyendo esa escritura, me confrontó mucho. Es que la gente hoy, más los padres, le dicen a los hijos: tienes que formarte, tienes que prepararte, porque tú tienes que ser alguien. Y eso no está mal. Pero quiero decirte una cosa. Tú que estás aquí, padre, ya tus hijos son alguien. Porque si los has puesto en las manos del Señor, son nación santa, son hijos del Señor, son luz en medio de la oscuridad. Si los has puesto en manos del Señor, ya ellos son hijos de Dios. Y ese reconocimiento vale más que cualquiera lo que el mundo te vaya a dar. Pero ¿sabes qué logramos cuando empezamos a inculcar las acciones del mundo? La competencia, la rivalidad. No te importa tu compañero, no te importa tu compañera. Tú tienes que salir adelante, a ti no te importa. Y empiezas a querer tener siempre lo mejor, querer tener más que todo el mundo. Pero ¿sabes dónde está el problema de todo eso? Cuando viene la derrota, que son normales en el mundo. Cuando viene la pérdida y tu corazón no está preparado para saber que a veces se pierde, y que cuando tú estás en las manos del Señor, aún las pérdidas son ganancias. Pero cuando tú estás en el mundo, la pérdida es decepción, desilusión, y empiezas a oprimirte, empiezas a entender, y empiezas a los muchachos a sentir el mal, a apartarse, porque no están preparados a perder. Y el Señor quiere que entendamos que a veces se pierde, que a veces se pierde. Porque cuando tú pierdes, los lazos de amor del Señor
son los que te levantan. Porque cuando tú pierdes, el Señor no ha perdido el control de tu vida. Te está enseñando algo. Y tú tienes que entender que cuando pierdes, ¿por qué perdiste? Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta pérdida? Pero hoy, lo que más están sufriendo los muchachos es de depresión y de pérdidas insignificantes en la vida. Hoy el común denominador es la depresión de los jóvenes porque no han aprendido a perder. Porque no se les da, a veces teniendo todo, lo que ellos quieren en medio de su mundo de realidad. En lo que están viviendo en el mundo. Y los ven totalmente deprimidos. Y los psicólogos diciendo está deprimido, joven. Nosotros no estamos llamados a eso. En el transcurrir de la vida cristiana de nosotros hemos tenido la oportunidad de haber perdido. Y en la pérdida le hemos dado las gracias al Señor. Hace unos años, hace 1 año y medio, ya vamos a tener 2 años, que yo perdí mi empleo. Estando en un buen momento, con muchas cosas. Y cuando lo perdí, sí, no estoy diciendo que no te inquiete, pero sabíamos que el Señor tenía el control. Y lo más maravilloso de todo es que inclusive mi hija tuvo un sueño. Soñé, papá, que había un cuadro en el cual estaba sostenido y el Señor sacó el clavo y el cuadro cayó. Y el Señor, cuando te da un sueño, te da una interpretación. Algo vamos a perder. Y cuando se dio la pérdida del empleo, entendimos el mensaje del Señor. Pero sabíamos que el Señor tenía el control y que algo bueno vendría. Y que el Señor, así como Job, iba a darnos una doble porción. ¿Sabes por qué? Porque nosotros le podíamos decir al Señor: Señor, hemos sido fiel. Señor, hemos tenido una mayordomía. Señor, hemos buscado tu presencia. Señor, aquí estamos, Padre. Y el Señor nos dio la doble porción. Y estamos pasando por momentos difíciles. Job lo vivió. Job lo vivió. Es más, en medio de esa gran dificultad de no tener empleo, nos llama el pastor y nos dice: he estado orando y ustedes, por su fidelidad, por permanecer, el Señor no me ha dicho que ustedes pueden ser los líderes del ministerio de familia en medio de las carencias. Y esa fue la primera porción que nos dio el Señor, porque estábamos reconociendo y entendiendo que Él no nos había dejado solos y que no habíamos fallado, porque en medio de la prueba hay quien te señala. El enemigo vive señalándote. Y Job, en medio de la prueba, el enemigo le mandó 3 amigos. ¿Y qué hacían los amigos de Job? Acusándolo. Pero ¿sabes qué? Hay 3 cosas fundamentales que esta palabra nos va a enseñar. Y es precisamente 3 principios. Y es como, el primero es: ¿cómo está tu relación con el Señor? En Job 1:4 encontramos que dice: Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job esta era una costumbre cotidiana. Y debe ser una costumbre de nosotros orar todos los días de nuestra vida. Orar todos los días de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia de Dios hay revelación. En la presencia de Dios hay dirección. En la presencia de Dios hay consuelo. En la presencia de Dios es que tú logras luchar tus grandes batallas. No es en tu conocimiento ni en tus propias fuerzas. Es en la presencia del Señor. Y lo que más me gustaba era que consagraba a sus hijos. Y yo te hago otra pregunta. ¿Consagras a tus hijos?
todos los días. Yo te quiero decir que yo todos los días consagro a mis hijas al Señor. Desde que antes que nacieran, nosotros las poníamos en manos del Señor. Y hoy veo a mis hijas que me acompañan hoy, y las veo alabando el nombre del Señor, estudiando la palabra del Señor, y en nuestra casa se habla en la presencia del Señor. Eso se logra cuando tú consagras a tus hijos. Y en estos momentos difíciles, nosotros tenemos que buscar y fortalecer nuestra oración. Tenemos que tener el altar familiar. Tenemos que consagrar a nuestros hijos, guiarlos y cumplir nuestra mayordomía. Eso no es para que el pastor sea quien tenga que decir: hijo, tú no estás cumpliendo con tu mayordomía, porque tú no le estás dando al pastor, tú le estás dando a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando la viuda estaba a punto de morir y tenía a su hijo y nomás le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina, el Señor mandó a su siervo, y el siervo le pidió: dame un pan, tráeme un pan. Y ella le dijo: ciertamente, lo último que queda es por lo que vamos a comer mi hijo y yo, y esperar la muerte. Hoy te digo que así como esa viuda no le cesó la harina ni el aceite en su casa, porque le dio al Señor lo último que le quedaba, poniéndole en el primer lugar, a ti no te va a faltar nada. A ti no va a cesar en la alacena, tu necesidad siempre va a estar cubierta. ¿Sabes? Porque Dios no es deudor de nadie, y nosotros tenemos que entenderlo. Pero ¿sabes cuándo lo entiende? Cuando le crees al Señor. Si esa viuda no le hubiese creído al Señor, ese día hubiese muerto. Hermano, hoy te lo estoy diciendo como alguien que le ha creído al Señor, y he visto la mano de Dios en nuestra vida. Y esto se lo digo con todo el corazón: cuando tú le crees al Señor y lo pones en el primer lugar, el Señor te pone a ti de cabeza y no de cola, te respalda en todo lo que tú necesitas. Nunca te faltará el alimento, y eso nunca me ha faltado. Y no somos los mejores, y no somos los mejores. Me llamó mucho la atención cuando decía, que el enemigo había recorrido toda la tierra y después se presentó delante del Señor. Y el enemigo, lo dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo al Señor, el Señor le preguntó: ¿de dónde viene? No, de recorrer la tierra. Y el Señor le dice: ¿has pensado en mi siervo Job? Yo te voy a decir una cosa: si el Señor dice eso de mi siervo José, yo me asustaría en pila. ¿Sabe por qué? El Señor conocía el corazón de Job. Y hoy te digo, el Señor conoce tu corazón. El Señor no estaba mirando en las riquezas que tenía Job, sino el Señor estaba mirando lo que le podía pasar a Job, y que Job podría aguantar esa prueba, como Job y como tú y como yo podemos aguantar la prueba si estamos agarrados de las manos del Creador. Eso es lo que estaba viendo el Señor. Por eso permitió. Porque ¿sabes qué hizo Satanás? Le dijo, como toda mala gente que es, típico de él, envidioso del amor que Dios le tenía a Job, le dijo, replicó: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido las obras de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Job 1:9. ¿Sabes? Si el Señor permitió que eso pasara, teniendo el control, ¿sabes qué fue lo que le dijo? Me encantó la alabanza que cantaron, que dice: el Señor siempre tiene el control. Le dijo: pues haz como quieras, pero no toques su vida. Y hoy el Señor te está diciendo, le está diciendo al enemigo: no toques la vida de mi siervo, no toques la vida de mi hijo,
¿Oíste? Lo que quiere decir que puedes pasar la prueba más grande, la dificultad más grande, pero tu vida, el que tiene el control es el Señor Jesús. Es el Señor poderoso. Es tu Padre amado a quien tú buscas en oración y clamas a Él. Porque mientras que tú clames a Él, Él siempre te va a responder. Esa es la ganancia de nosotros los cristianos. Tu relación es importante. Pero sabes, en medio de la prueba, tu fe es probada. Y los cristianos tenemos una característica. Muchas veces, sí, yo tengo fe, y en medio de la prueba, ¿qué? Destruidos. En medio de la prueba, en Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Él reconocía que su riqueza se la había dado el Señor. Y si le dio, le volverá a dar. Y así va a ser en tu vida. A Job el temor lo llenó y lo puso y lo estremeció también. Y dice la palabra en Job 3:25: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Por eso en medio de la calamidad pudo manifestar que no había paz, desosiego, reposo, y lo que más había era agitación. En medio de la prueba, cuando tu fe está siendo probada, hay desosiego y hay quien te quiere quitar la paz y sea el enemigo. Pero busca la presencia del Señor. Ves al primer punto, ¿cómo es tu relación con el Señor? Para que sea fortalecida tu fe. Solamente es con una comunión con el Señor y el Señor te la va a fortalecer. Pero había algo bien chévere, que es lo mejor. Con eso quiero más o menos terminar. Y es precisamente que en Job 16:19 dice: ahora mismo tengo en el cielo un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado, ante él me deshago con lágrimas para que interceda ante Dios a mi favor, como quien pelea, como quien apela a un amigo. ¿Sabes? Tenemos abogado en el cielo y tú lo conoces y sabes que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero Él no solamente está intercediendo, sino que te mandó un consolador. Te mandó al Espíritu Santo de Dios para que levantara tus manos, para que guiara tu camino, para que tuvieras nuevas fuerzas, para que fueras valiente, para que te esforzaras. ¿Sabes por qué? Porque la prueba quiere tumbarte, derribarte, quiere acabar contigo. Eso era lo que quería el enemigo cuando le decía: quítale todo y te maldecirá. Pero sabes, el Espíritu Santo que conoce tu corazón te da nuevas fuerzas. Y a Él es el que tenemos que apelar nosotros en este momento. Y quiero decirte que la tercera cosa que nosotros podemos tener como un pilar fundamental en medio de todo esto, en nuestra relación, en la prueba de nuestra fe, es que en medio de la prueba hay una promesa y también hay una respuesta del Señor. Y así fue. Y así fue. Dice: el amor infinito del Señor y su misericordia siempre van a estar en medio de la prueba para hacerte permanecer en Él. Job oró y su oración fue atendida por el Señor. Fue la oración de Job. Y Job oró por sus amigos. Y lo más importante era que se decía, y lo dice en Job 42:5: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. En medio de la prueba el Señor se va a revelar. En medio de la prueba el Señor se va a revelar en tu vida. En medio de la prueba la promesa de Dios se va a hacer una realidad. Y en medio de la prueba el Señor va a mandar respuesta a tu vida, solo si oras de todo corazón. Y yo quiero que por favor entendamos que hay una promesa en el pueblo de Dios. En Zacarías 9:11 dice: debido al pacto que he hecho contigo, que hice contigo, sellado con sangre,
Yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que le daré 2 bendiciones por cada dificultad. ¿Sabes? Esa promesa se la hizo el Señor al pueblo de Israel. Y esa es la misma promesa que el Señor tiene para ti hoy. No importa las dificultades, 2 bendiciones vendrán para ti si tú le crees al Señor. No importa por dónde estés pasando, pero cuando ya escuchaste al Señor y conoces al Señor, sabes que Él no miente. Por eso quiero que por favor te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, levántanos. Vamos a entender el propósito de la prueba en nuestra vida.